Voy a comenzar leyendo versículo 54 de Lucas capítulo 22 hasta el versículo 62. Dice la palabra de Dios: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Cierre sus ojos, vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en esta noche le pido que nos perdone nuestras faltas. Ayúdenos a que siempre tengamos un corazón tierno, dispuesto a arrepentirnos de lo que hemos hecho mal, el bien que debimos haber hecho y no lo hicimos. Ahora, Señor, gracias una vez más por reunirnos con nuestra familia en la fe en este hermoso lugar. Y ahora le pedimos la bendición para los maestros que enseñan la Biblia a todos los niños. A mí ayúdeme, Señor, con este mensaje, a animar, a motivar a mis hermanos a que seamos fieles, que sigamos adelante. Por aquellos que han caído, que están aquí, que puedan levantarse y retomar el camino, que vuelvan otra vez a correr esta carrera. Ayúdeme a hacer una bendición, le pido esto en Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. En esta noche quiero hablar especialmente de la vida de Pedro. 3 etapas de la vida de este gran hombre llamado Pedro. Pedro fue llamado por Jesús para que le sirviera. Él creyó en Cristo como su Salvador personal. Durante 3 años vemos la vida de Pedro, un hombre muy, dijéramos, muy atrabancado. Sí, para las cosas buenas, pero era atrabancado y contencioso también. De repente era atrevido Pedro, y de repente también ahí medio violento, ahí ya dije agresivo. Pero Pedro estaba siguiendo al Señor Jesús. Y Pedro, en un momento del ministerio de Cristo, cuando se acercaba el arresto de Jesús, le dice a Cristo que él no le iba a negar. Le dice al Señor que si aún él estaba dispuesto a morir por él. Y sabe, en esta primera etapa de la vida de Pedro, no vemos que tenía una gran fe, no vemos que haya sido un hombre de mucha oración, no vemos que era un hombre completamente maduro. Había imprudencias en él, pero algo que puedo ver de la vida de Pedro, que él era un hombre sincero. En verdad, él no quería negar jamás a Jesús.
Y sinceramente él pensó que estaba ya preparado y estaba dispuesto también a dar su vida por el Señor, a morir por el Señor. Pero vemos que no fue así, hermanos. Yo creo que ha habido decisiones en nuestra vida cristiana sinceras que después no hemos llevado a cabo. No porque hayamos sido hipócritas o mentirosos, sino que ya estando enfrente de una situación que pensamos que íbamos a manejar y controlar, nos damos cuenta que somos demasiadamente frágiles y débiles. Pedro estaba pensando: yo no voy a negar al Señor, venga lo que venga, y si he de morir con Él, pues yo también estoy dispuesto a ir a la muerte. Hermanos, él creía eso en serio. Pero mire, Israel estaba bajo el imperio romano. Los seguidores de Cristo estaban bajo el imperio, y también el país de Israel estaban bajo el imperio de los romanos. Y por si eso fuera poco, las autoridades judías estaban en contra del cristianismo. La religión judaica estaba en contra del cristianismo. Las sectas y religiones falsas estaban en contra de los cristianos. Y ahora hemos leído, vienen y arrestan a Jesús. Las cosas se comienzan a poner difíciles. La tempestad, la oscuridad comienza a caer. Y Pedro había dicho: yo no te voy a negar, y si es posible yo iré a la muerte contigo. Pero las cosas se ponen difíciles cuando arrestan a Jesús, y todos los demás, hermanos, abandonan a Jesús. Se queda Cristo solo, hermanos. Pero dije, Pedro era un hombre sincero. No permitas que en algún momento de tu sinceridad dijiste algo o planeaste algo y no lo hiciste. No permitas vivir desanimado y derrotado el resto ahora de tu vida. Si estos grandes hombres que vivieron, que caminaron 3 años con el Señor Jesús, que vieron grandes maravillas de parte de Jesús, que conocían la historia de Moisés, de Elías, de Eliseo, de Josué, de esos grandes hombres en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la vida de Abraham, de Jacob. Hermanos, mire lo que le pasó a Pedro, hermanos. Dicen que un fracasado es el que fracasa y se queda en su lugar. Pero los hombres que han tenido éxito han fracasado y se levantan, y fracasan y se vuelven a levantar. Pero ahora, hermanos, vemos en este versículo, o en estos versículos, la realidad a la que se tuvo que enfrentar Pedro. Los que habían seguido a Cristo abandonan a Jesús. Cristo ha sido arrestado, lo van a crucificar. A eso ahora Pedro se está enfrentando, a la realidad. Viene el momento en el que él, hermanos, tenía que demostrarse a sí mismo de que no iba a negar a Cristo y de que estaba dispuesto a morir también. ¿Y qué sucedió, hermanos? ¿Qué sucedió?
Bueno, número 1, versículo 54. Dice la palabra de Dios: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y luego dice, hermanos, y Pedro le seguía de lejos, hermanos, ya no de cercas. Ahora Pedro estaba siguiendo a Jesús de lejecitos. ¿Por qué? Porque las cosas se estaban poniendo bien difíciles. Su vida estaba amenazada ahora también si él se acercaba demasiado a su maestro, a su Salvador, que iba a ser crucificado. Ahora, esto no debería de ser así. Él debería de seguir al Señor y estar con Él y estar cerca de Él, porque Él tenía muchas promesas de las cuales Dios les había dado. La más grande, que Cristo iba a morir, iba a resucitar, iba a establecer su reino. ¿Y qué de nosotros, hermanos? Cuando las cosas se ponen difíciles en el mundo, en el cristianismo, en la iglesia, qué triste que comienzan a vivir la vida cristiana de lejecitos. De vez en cuando por ahí se dejan ver, de vez en cuando hacen algo, porque las cosas se han puesto difíciles. Ahora, lo que hizo Pedro fue correcto, no fue correcto. Está escrito aquí como un ejemplo para que lo que hicieron mal, nosotros no lo hagamos mal. La vida cristiana no se puede vivir lejos, ni lejitos, ni más o menos cerquitas. La vida cristiana exitosa es vivir cerca de nuestro Dios. Tenemos que estar lo más cerca posible, hermanos. Entre más cerca de Jesús, más lejos del mundo. Entre más lejos de Jesús, más cerca del mundo. No hay otra, hermanos. Ahora, hay una oportunidad de que no solamente podemos leer la Biblia, sino la podemos escuchar en audio. Yo leo mi Biblia en papel, pero yo escucho la Biblia en audio. Esta mañana le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Búscame ahí Segunda de Reyes, capítulo 11. Y cuando tú lees la Biblia y luego escuchas esos capítulos, esos mismos capítulos en audio, se te queda todavía más, aprendes más. Ahora, si queremos vivir una vida exitosa, una vida en paz, una vida victoriosa, necesitamos estar cerca de nuestro Dios, a pesar de cualquier circunstancia que no nos aleje nada de Dios, hermanos. Es triste que en este tiempo de la pandemia, hermanos, aún en nuestra propia iglesia, ¿cuántos ya se alejaron? ¿Cuántos? ¿Cuántos están viviendo su cristianismo de lejecitos? Y eso es muy triste de veras, hermanos. Es muy triste. Número 2, ¿qué hizo Pedro mal? Versículo 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos.
Ahora Pedro se sienta con las personas equivocadas. Hay un fuego, sí, pero él toma lugar con las personas equivocadas. Cuando alguien se comienza a alejar de Dios, vuelve a sus amistades antiguas, vuelve otra vez a hacer reuniones con la familia, familiares mundanos, vuelve otra vez a las diversiones y a los placeres y a la música y a las diversiones mundanas. Así es, hermanos. Un jovencito, buen joven, se empezó a desviar muy feo del camino de Dios, muy feo. Mi hijo le preguntó: ¿y por qué haces eso? Y yo conozco a su familia, a sus padres desde años, hace años, no 5 años ni 10 años. Y el jovencito le dice a mi hijo: pues ¿cómo quiere que no batalle, hermano? Mi papá escucha música mundana y mi mamá escucha música mundana también en la casa. Eso habla de lo lejos que están del Señor, hermanos. Qué gusto no le da a un pastor cuando llega o pasa por la casa de alguna familia de nuestra iglesia y, hermanos, tienen la grabadora todo el día, aunque no está uno ahí todo el día, pero uno se da cuenta todo el día escuchando predicación y música que honra y glorifica al nombre de Dios. Que están haciendo el aseo, que están pintando, que están cocinando, hermano, ahí está la predicación y la música todo el día, hermanos, y todos los días. Hermanos, ¿cómo no van a ser familias fuertes, hermanos? ¿Cómo Dios no los va a cuidar? Deja que el mundo siga diciendo lo que nos dice: bola de fanáticos, ahí están metidos en la iglesia todos los días, y ahí están leyendo la Biblia todos los días, y escuchando predicación todos los días. Fanáticos. ¿Y qué hace la gente? Todos los días en el celular, todos los días en la televisión, todos los días muchos andan de borrachos y fumando cigarro y marihuana. Fanatismo que los destruye. Este fanatismo, hermanos, nos da vida. Y quisiera que todos fuéramos fanáticos a la Biblia. Se sentó, hermanos, con la gente equivocada. ¿Sabe? Cuando tú empiezas a alejarte de Dios, tú comienzas a acercarte otra vez a la gente equivocada. Y para muestra te lo voy a decir, que con todo lo que ha pasado con las iglesias en este año, el 24 y el 31 algunos de ustedes estarán con gente equivocada. Se te va a hacer algo tan común estar ahí entre las botellas de vino, entre las maldiciones y los chistes y el baile, porque te alejaste en estas fechas de Dios. Este fuego lo había aprendido la gente inconversa. Número 3. Mira a dónde llegó Pedro, hermanos. Versículo 57 dice la Biblia. De 56 dice: pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Versículo 57. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. ¿Qué es eso? De decir: mujer, no lo conozco. Esa es una mentira, porque sí lo conocía. Había estado con él 3 años. Dijo: yo no lo conozco. Mintió.
Seamos sensatos, hermanos y hermanas. Entiéndalo de una vez por todas. Somos seres humanos que tenemos una carne pecaminosa y mundana, y esa estará hasta que tengamos vida en esta carne. No se va, ahí está. Hoy podemos ser el supercristiano. Hoy podemos tener a sabiduría, gracia y poder de Dios, y hermanos, ser un fuego en la obra de Dios. Hoy podemos hacer muchas cosas, pero hermanos, si nos descuidamos, mañana podemos estar en la carne. Pedro mintió. Así como hay gente que se va alejando de nuestro Dios y comienza a mentir, comienza a decir chistes sucios, comienza a maldecir, comienza, hermanos, a hablar truanerías, comienza a hablar groserías. ¿Por qué? Porque está lejos de Dios. Cuando uno está cerca de Dios, tú no te atreves a decir una grosería, una maldición. Al contrario, te sientes mal que alguien lo diga. Te vas de ese lugar, no quieres escuchar, o le dices: no hables maldiciones, no digas eso aquí. Cuando estamos cerca del Señor, hermanos, se tiene que prender el foco rojo diciendo: tú te estás alejando. Pedro ahora estaba mintiendo. Y hay cristianos que con una facilidad dicen mentiras, hermanos. Hay que aprender a pagar el precio y decir la verdad, o mejor quedarnos callados. Número 4. Pedro negó a Cristo. Versículo 58. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre. Y luego dice: no lo soy. No lo soy. Negó que era de ellos, que era de Jesús. Eso es triste, hermanos. ¿Y sabe qué? Jesús se dio cuenta de esto. Se dio cuenta, y se había dado cuenta ya antes. Porque él dijo: antes que el gallo cante, me negarás. Cristo ya lo sabía. Me negarás 3 veces. Una de las cosas que más le duelen a un ser humano normal, es que alguien nos niegue. Y cuidado con negar nosotros a alguien. Cuando un hijo, escúcheme bien, tiene una madre pobre y humilde y se avergüenza de ella y la niega, qué mal hijo es, hermanos. Que niega dónde vive por vergüenza, que niega quién es su padre por vergüenza. Yo les he dicho esta historia algunas veces de una joven que iba con su amiga y su madre pobre y humilde pasaba por ahí cerca de ellas de la escuela, y la madre saluda a su hija de lejecitos. Y la amiga le dice: ¿y quién es esa mujer que te saludó? Dijo: es la sirvienta de mi casa. Negándola, hermanos. Y hay de ustedes jóvenes que están aquí en esta reunión, que por causa de creerte de la media, niegas a tus padres. Es un complejo de sentirte inferior
a los demás. Es un complejo. Aceptémonos y aceptemos a nuestros seres amados y no los neguemos. Que me perdone mi esposa en esta noche. Nunca he dicho esto. Yo estaba de gerente en una empresa donde iban a comprarme mucho material, gente de dinero. La familia de mi esposa ha sido una gente adinerada, no rica, pero sí han tenido dinero. Toda su familia, por parte de su mamá. De su papá no, pero por parte de su mamá sí. Fue un tío de mi esposa al negocio donde yo estaba. Cuando veo su cara y cuando me da su apellido Centeno, no sé qué nombre me dijo, Centeno. Yo lo identifiqué, toda la cara de mi suegra. Le dije, oh, usted es de los Centeno. Pues yo me casé con una hija de doña Nati Centeno. La negó, hermanos, porque era la más humilde de la familia, mi suegra. Y se atrevió a decirme, nosotros la recogimos. Me dio asco esa persona. Me dio asco. ¿Cómo atrevernos a negar a alguien, hermanos, que ha sido bueno con nosotros? A quienes tienen el complejo que les da vergüenza en qué colonia viven, en qué casa viven, en qué trabaja su padre, en qué trabaja su madre. Hermano, no niegues una realidad. ¿Sí están aquí, hermanos? Ahora el Señor lo tenían como un malhechor, como alguien que había blasfemado a Dios, como alguien que había mentido y había manipulado a la gente. Y ahora, hermanos, Pedro niega al Señor. Número 5. No solamente eso, mira hasta dónde llegó Pedro. Mateo 26, 73. Mateo 26, 73. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. 73. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y luego dice, él entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Se puso a decir maldiciones Pedro, hermanos. ¿Se imagina Pedro decir maldiciones? Hay quienes dicen que maldijo a Cristo. Yo estoy leyendo aquí, hermanos, que dijo maldiciones. Hasta ahí, punto. Maldiciones, hermanos. Me ha pasado como un par de veces, o quizás 3, no sé. Me he soñado, y me he soñado que estoy bien enojado por algo. Y en el sueño, hermanos, dije 1 o 2 maldiciones en el sueño. Hermano, estoy atormentado en mi propio sueño. Me siento tan mal. ¿Cómo pude decir maldiciones? Y después que despierto, hermanos, respiro y digo, ay, Señor, fue un sueño. Para mí una pesadilla. En el sueño decir 2 maldiciones, hermanos. Pero hay algunos que están sentados aquí, hermanos, que no es en el sueño. Estás acostumbrado a aventarte una diaria.
Mano, un cristiano se distingue en que no dice maldiciones, de tal manera que la gente dice: oye, nunca te hemos escuchado decir una mala palabra, nunca te hemos escuchado decir una maldición. ¿Por qué? Pues porque soy cristiano. Ahora, para que no lo identificaran a Pedro como cristiano, porque dijeron: tu manera de hablar te delata, se soltó a decir maldiciones. Hasta ahí llegó Pedro. Pero dijimos al principio, hermanos, él fue sincero de seguir a Cristo, de creer en Cristo, de estar dispuesto a no negarlo, de morir con Él y por Él. Era sincero. Pero cuando se vino la situación, no lo hizo. Negó y maldijo. Pero la tercera etapa de Pedro es esta, hermanos. Tenemos un Dios de oportunidades, hermanos. Él nos entiende, Él nos comprende, Él nos conoce. Han venido a la oficina jóvenes que cayeron en algún pecado. Llegan hasta llorando conmigo: pastor, estoy arrepentido, quiero volver a empezar. Le digo: échale ganas. Y sabe, cuando menos 2 de ellos me recuerdo, 2 cuando menos, me han dicho esas palabras: pastor, ¿qué puedo hacer para ganarme su confianza otra vez? ¿Quieren mi confianza? ¿Qué puedo hacer, pastor, para ganarme su confianza? Y yo les digo: pues haz lo correcto, haz las cosas bien ahora, y yo puedo volver a tenerte confianza. Pues, hermanos, este Pedro, después de la resurrección de Cristo, retomó el camino, hermanos. Y aunque ya no estaba físicamente Jesús, siguió a Jesús. Retomó el camino, se levantó otra vez, porque hay un Dios en los cielos que es un Dios que nos brinda oportunidad tras oportunidad. Nuestro Dios es bueno y misericordioso. Levántate y retorna a tu cristianismo y sigue a Cristo de cerca otra vez. Y sabes, ahora Pedro sigue a Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, como lo había dicho. Cuando Pedro fue, hermanos, muerto en Roma, crucificado, lo iban a crucificar, dice la historia, así como Jesús, y él dijo: no soy digno de morir así, crucifíquenme cabeza abajo. Y así murió, dice la historia, Pedro, por Cristo, hermanos. Oh, si lo has negado, si te has avergonzado de ser hijo de Dios, si has fallado, levántate otra vez y sigue al Señor hasta la muerte. Ahora sí, qué bueno por aquellos que han sido salvos y hasta la fecha siguen a Jesús. Pero hay quienes no fueron salvos y se alejaron. Regresa otra vez. Pedro había estado con personas equivocadas antes de la muerte de Cristo, cuando fue arrestado. Ahora en el libro de los Hechos encontramos a Pedro con puros cristianos, hermanas y hermanos, jóvenes, niños cristianos. Ahora ahí está ahora con la gente correcta, con la gente que ama al Señor, con la gente que sirve al Señor. Hermano y hermana, entiende de una vez: este es tu lugar, esta es tu gente, esta es tu familia, este es el pueblo de Dios. Debes de estar aquí. Entiéndelo, hermano. Yo no sé, yo lo siento en mi corazón. Esta es mi gente, este es el lugar donde yo debo estar. Hermanos, Pedro había negado a Cristo, pero ahora, después de la resurrección de Cristo, hermanos, Pedro se declara cristiano abiertamente. De tal manera, hermanos, que
los mismos gentiles son los que pusieron a los discípulos de Cristo, les pusieron cristianos. Ahora Pedro, hermanos, está predicando todos los días el nombre de Cristo. Que no te dé pena decir que eres hermano. Mire cómo este mundo manipula, el mundo sí manipula la mente humana, hermanos. A los cristianos alejados del Señor les afecta. Porque hay gente inconversa que nos dice: ay, tú ya eres hermanito, eres aleluya, vas a ir a la iglesia de los hermanos. Y hay quienes se avergüenzan y hasta dicen: pues voy de vez en cuando, voy porque mi mamá me lleva. Les da pena que se den cuenta que son hermanos, que vienen a la iglesia, que son aleluyas. ¿Eres hermano? Sí, debes de decir. Hay quienes son adúlteros, son borrachos, son marihuanos, maldicientes, ladrones, y se los dicen en su cara, hermanos, y no les da pena. ¿Por qué te debe dar pena si estás viviendo una vida diferente a la vida corrupta que los demás viven, hermanos? Pedro ahora se declara cristiano. Ahora Pedro, con un valor increíble, se para delante de los judíos, de aquellos que habían arrestado a Jesús y lo habían crucificado. Ahora se pone delante de los judíos, les predica a Cristo. 3,000 son salvos, bautizados, y se añaden a la iglesia un Pedro diferente, transformado por el poder de Dios. Muchas veces, hermanos, el diablo viene a tu vida y te dice: por lo que tú hiciste en el pasado, ya no eres digno. Se acabó para ti. Ya Dios no te va a usar. Yo quisiera saber, hermanos, ¿dónde está el cristiano que nunca ha hecho algo incorrecto desde que fue salvo? Que nunca se ha equivocado. Estamos aquí por la gracia del Señor, hermanos, y porque Dios es bueno, y porque Dios nos da oportunidades. Yo sé que hay cosas que uno puede hacer que ya lo limitan, pero uno puede seguir adelante. Hay cosas y áreas en las cuales Dios puede usar nuestras vidas. Dije, y esta es una realidad, hermanos, el fracasado es el que fracasa y se queda con el fracaso. La mayoría, si no es que quizás toda la gente que ha llegado a tener éxito en la vida, es porque se han vuelto a levantar y han comenzado otra vez, hermanos. No recuerdo, mi mente no me ayuda, pero algunos de ustedes o muchos sabrán de quién estoy hablando. Aquel científico que inventó el foco, hermanos, lo intentó 1000 veces y a la número 1000 logró que en una bolita de cristal hubiera luz. Después de 1000 veces. Tú lo intentaste una vez y te quedaste tirado, fracasado. No, hermano, tienes que entender que no estamos solos. Tienes que entender que hay gracia disponible, hay poder disponible para ti, para mí, para hacer la obra de Dios, y que Dios nos use, hermanos. Dios le dio el poder a Pedro, fue lleno del Espíritu Santo, y hermanos, miles de personas fueron salvos. Se dice que la iglesia de Jerusalén llegó a tener una asistencia de 100,000 personas. ¿Dónde hay una así? 100,000 personas. Una pequeña ciudad. Y por último, hermanos,
¿Se recuerda que Pedro maldijo? Ahora, en las cartas de Pedro, encontramos un Pedro incluso recomendándonos a nosotros que no maldigamos a los que nos maldicen, que los bendigamos. Ahora, hermanos, tenemos a un Pedro bendiciendo y glorificando el nombre de su Salvador. Primera etapa de Pedro: inmadurez, carnalidad, contencioso, explosivo. Téngase paciencia, hermano, a usted mismo. Deje que Dios termine lo que un día comenzó con usted. Dios va a hacer la obra, no se desanime. Y si en alguna área usted la regó, que se comprometió, que fue sincero, no se quede tirado. Si hay alguien aquí que comenzó un semestre y ahora dice, no, pues es que lo dejé, no, empiece otra vez. Si alguien tenía el sueño de ser predicador, tenía el sueño de ser misionero, el sueño de ir a otro país, sigue con tu sueño, inténtalo, porque el Señor está de tu lado. Pedro negó y hasta dijo maldiciones y se alejó. Pero, hermanos, Pedro se levantó. Pablo, especialmente Pablo, pero también Pedro, fueron aquellos hombres que hicieron que casi todo el imperio romano se convirtiera a Cristo. Y Pedro y Pablo fueron muertos en Roma por causa de Cristo. Hermano, dije, ten paciencia contigo mismo. Deja que Dios haga la obra. Y si tú habías dicho algo aún a Dios mismo que ibas a hacer y no lo hiciste, vuelvo a intentar. Dios te puede usar después de eso, como Dios usó a Pedro. Cierren sus ojos, hermanos, vamos a orar.